El Titanic, el barco más majestuoso de su época, se hundió en su viaje inaugural en 1912, dejando tras de sí una estela de tragedias y preguntas sin respuestas. Este coloso de los mares, que prometía ser el más seguro y lujoso, terminó en el fondo del océano Atlántico, llevándose consigo más de 1500 almas y dejando al mundo con una serie de misterios que aún hoy nos fascinan. En este vídeo de Enigmas de Hechos, exploraremos 9 misterios del Titanic que no se pueden explicar y 5 teorías conspiratorias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. ¿Estás listo para sumergirte en una historia llena de intriga, drama y misterio? Misterio número 1. ¿Por qué el capitán navegaba a una velocidad tan alta? Los informes de la época indican que el Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de hielo en su ruta. Sin embargo, cuando los vigías avistaron el iceberg, el barco navegaba a una velocidad de 22 nudos, demasiado rápida para cambiar de rumbo y evitar la colisión. Intentaron maniobrar, pero no hubo suficiente tiempo ni espacio, y el iceberg rasgó el costado del barco. ¿Por qué el capitán Edward Smith, con más de 4 décadas de experiencia marítima, navegaba a una velocidad tan alta en una zona helada? Durante casi un siglo, se creyó que el capitán aceleró el barco para llegar más rápido a América, queriendo cruzar el Atlántico en menos tiempo que el buque Olympic, el segundo barco más importante de White Star Line, lo que haría el viaje aún más épico. Sin embargo, en 2004, la Sociedad Geológica de América propuso una hipótesis alternativa. El barco enfrentaba un incendio en sus calderas y el capitán decidió acelerar para consumir todo el carbón posible más rápido, en un intento de controlar y evitar el crecimiento del incendio. ¿Podría este incendio haber sido el verdadero culpable de la tragedia? Misterio número 2. ¿Por qué el barco se quebró en 2 partes? Uno de los descubrimientos más impactantes de la expedición que halló los restos del Titanic en 1985 fue que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. Hasta entonces, la hipótesis general era que las decisiones arriesgadas del capitán Smith y la alta velocidad en una zona helada provocaron el accidente. Sin embargo, el hallazgo de los restos divididos generó una versión alternativa. ¿Podría ser que el Titanic, a pesar de ser presentado como el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, tuviera problemas en su diseño y construcción? El uso de materiales de baja calidad o la incapacidad de sus constructores podrían haber empeorado el destino del barco tras la colisión. ¿Podría ser que el barco no fuera tan robusto como se afirmaba? Misterio número 3. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Una de las peculiaridades más destacadas en la historia del Titanic es la falta de binoculares para los vigías. Los icebergs son enormes columnas de hielo que pueden ser vistas a gran distancia incluso en la niebla. ¿Cómo es posible que los vigías del barco no los vieran a tiempo? La colisión ocurrió casi a medianoche, por lo que era de esperar que hubiera mucha oscuridad. Sin embargo, unos binoculares habrían ayudado a ver el iceberg a distancia. El problema era que los binoculares estaban guardados en un compartimiento bajo llave, y el marinero encargado de esa área se bajó del barco antes de zarpar, llevándose la llave con él. ¿Fue esto una desafortunada coincidencia o hubo algo más siniestro detrás de esta omisión crucial? Misterio número 4. ¿Por qué la tripulación no tomó en serio las advertencias? A pesar de no tener binoculares, una advertencia temprana sobre la densidad del hielo en el área podría haber cambiado el destino del Titanic y de todos a bordo. Un barco cercano, el Californian, se comunicó con el Titanic 1 hora antes del choque, informando sobre un área muy densa de hielo. Jack Phillips, el operador de radio del Titanic, recibió el mensaje pero nunca lo entregó al capitán Smith. ¿Por qué? ¿Fue un error humano o había algo más detrás de esta falta de comunicación? Phillips murió en el hundimiento, llevándose la respuesta con él. ¿Podría este fallo en la comunicación haber sellado el destino del Titanic? Misterio número 5. ¿Por qué el Californian ignoró los pedidos de auxilio del Titanic? El sistema de botes salvavidas del Titanic estaba diseñado para ser temporal, para trasladar a las personas a otros buques que vinieran en su ayuda. Sin embargo, el barco se hundía rápidamente y los 24 botes salvavidas no eran suficientes para los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo. El primer barco en llegar al rescate fue el RM Scarpathia, 1 hora y media después del hundimiento. ¿Qué pasó con el Californian, que estaba a solo 20 kilómetros de distancia?
Sus señales de auxilio fueron ignoradas porque el operador de radio había terminado su turno y no había nadie para reemplazarlo. ¿Podría el Californian haber salvado más vidas si hubiera respondido a tiempo? Misterio número 6. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? El Titanic, siendo el barco más grande del mundo, tenía 24 botes salvavidas, 4 de ellos inflables, lo que era sorprendentemente insuficiente para los 2.224 pasajeros a bordo. Las recomendaciones de la época indicaban que un barco debía tener al menos un 50% más de botes salvavidas. ¿Por qué el Titanic tenía tan poca prevención? La hipótesis más popular es que los dueños de la empresa querían ahorrar costos al incluir menos botes. Otra teoría sugiere que todo el accidente fue una estafa para cobrar el seguro. ¿Es posible que una falta tan evidente de previsión y planificación fuera intencional? Misterio número 7. ¿Qué pasó con el Capitán Smith? Una de las tradiciones más conocidas de la vida en el mar es que un buen capitán no abandona su barco en caso de naufragio y se hunde con él. El Capitán Smith, el más experimentado de White Star Line con más de 4 décadas en el mar, cumplió con esta creencia. Sin embargo, poco se sabe de sus últimos momentos en el barco. Algunos sobrevivientes afirman que lo vieron en el puente del buque siendo arrasado por una ola, mientras que otros dicen que se suicidó. No hay manera de confirmar o negar ninguna de estas versiones. ¿Podría haber algo más sobre los últimos momentos del Capitán Smith que nunca sabremos? Misterio número 8. ¿La tripulación disparó contra los pasajeros? Algunos sobrevivientes del hundimiento afirman que oficiales de la tripulación dispararon contra pasajeros que intentaban montarse en botes salvavidas que ya estaban llenos. ¿Es esto realmente cierto? En un momento tan caótico, con más de 2.000 personas luchando por sus vidas, no parece tan improbable que las armas fueran usadas para controlar a la multitud. Sin embargo, no hay pruebas concretas y otros sobrevivientes afirman que nunca vieron ni oyeron disparos. ¿Podría esto ser simplemente un rumor o hay algo más detrás de estas acusaciones? Misterio número 9. ¿Qué pasó en el cuarto de comunicaciones? Una de las partes menos conocidas del hundimiento es lo que ocurrió en el cuarto de comunicaciones del Titanic. Harold Bright, uno de los operadores del servicio, dijo que vio a su compañero Phillips enviando señales de auxilio cuando fue atacado por un fogonero. Sin embargo, la versión de Bright cambió varias veces, perdiendo credibilidad. ¿Qué ocurrió realmente en ese cuarto? ¿Podría ser que hubiera más conflicto del que sabemos? Frente a tantas dudas y misterios imposibles de resolver, no es sorprendente que la desconfianza lleve al surgimiento de teorías conspirativas sobre el hundimiento. A continuación, te resumimos algunas de las más comunes. Teoría conspirativa número 1. El Titanic nunca se hundió. Una de las principales conspiraciones relacionadas con el Titanic afirma que el barco no se hundió por accidente, sino que fue orquestado para cobrar el seguro de la nave. Sin embargo, esta teoría va aún más lejos. ¿Y si en realidad el Titanic nunca se hundió? Los defensores de esta teoría no niegan el accidente, pero creen que el barco que está bajo el agua no es el Titanic, sino el Olympic, el segundo buque de White Star Line. El Olympic había sufrido daños en un viaje previo, lo que afectaría su capacidad de generar ingresos. Así que los dueños de la empresa lo usaron para sustituir al Titanic, afirmando ante las autoridades que era el Titanic para cobrar una suma aún mayor por el seguro. Sin embargo, expertos como el vicepresidente del Museo del Titanic, Paul Barnes, afirman que esta teoría no tiene bases. La suma del seguro del Titanic no cubría la pérdida de ingresos que generaba el Olympic, lo cual elimina cualquier lógica financiera en estas afirmaciones. Teoría conspirativa número 2. Lo golpeó un torpedo. Algunos creyentes de conspiraciones creen que el barco no se hundió por chocar contra un iceberg, sino que recibió el impacto de un torpedo alemán. No se sabe cuál es el origen de esta teoría, pero es posible que fuera creada tras la historia del hundimiento del Lusitania en 1915 por los alemanes. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto ocurriera con el Titanic. Simplemente es posible que confundan la historia del Lusitania o incluso del Titanic con el Olympic, que un año antes tuvo una colisión con un buque militar. Teoría conspirativa número 3. Fue un evento planeado por J.P. Morgan. Quienes creen en la teoría de sustitución del Titanic por el Olympic señalan como el principal responsable de la tragedia al financiero J.P. Morgan, uno de los dueños de White Star Line.
Morgan, uno de los hombres más ricos y poderosos de su época, tenía un pasaje de primera clase en el Titanic, pero a última hora decidió no abordar el barco, ya que toda su familia canceló este viaje histórico. Muchos afirman que él orquestó el hundimiento por el dinero del seguro, mientras que otros creen que su verdadero objetivo era un asesinato, y el hundimiento sirvió para cubrirlo. Aunque Morgan no abordó, dos de sus principales rivales, Isidore Strauss y Benjamin Guggenheim, sí se embarcaron y murieron. Sin embargo, la enorme dimensión de la tragedia, las grandes pérdidas y el costo reputacional para la empresa, así como la gran coordinación necesaria para organizar tal siniestro, restan verosimilitud a esta teoría conspirativa. Teoría conspirativa número 4. Había otro barco que también ignoró los llamados. El primer barco que prestó rescate al Titanic fue el Carpathia, más de una hora después del hundimiento. Aunque hay sospechas sobre el papel del Carpathia y su falta de apoyo, una teoría conspirativa sugiere que no fue el único barco que ignoró los llamados. Esta teoría sostiene que un barco noruego llamado Samson se encontraba en el área, y algunos aseguran que estaba aún más cerca que el Californian, pero ignoró los llamados porque estaba pescando ilegalmente focas y quiso evitar a las autoridades. No existen pruebas de que este barco estuviera cerca, y mucho menos de actividades ilícitas, por lo que se sigue considerando una simple conspiración sin bases en la realidad. Teoría conspirativa número 5. Un incendio fue el verdadero motivo del accidente. Un documental divulgado recientemente muestra evidencia de que el Titanic tuvo un incendio que afectó su estructura. El fuego habría iniciado en el área donde se encontraba el carbón que alimentaba las calderas, y según esta teoría, el fuego afectó la estructura del barco semanas antes de zarpar, debilitándola y haciéndola más vulnerable ante el choque con el iceberg, acelerando así el hundimiento. ¿Es posible que un incendio afectara al barco durante semanas y que la tripulación decidiera zarpar a pesar de los daños? Esperamos que este vídeo de enigmas de hechos haya sido útil y revelador. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envía el enlace a tus familiares y amigos para que también sepan más sobre los misterios del hundimiento del Titanic que no se pueden explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Además, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estarán aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.